¿Te has fijado en algo curioso cuando visitas una casa en México? En la azotea, casi como si fuera parte natural de la arquitectura, hay un tanque enorme de agua, a veces azul, a veces negro, siempre presente. En cambio, cruzas la frontera hacia Estados Unidos y ese elemento desaparece por completo. No hay tinacos, no hay cisternas visibles, no hay preocupación aparente por almacenar agua en casa. Y aquí surge una pregunta que parece simple, pero esconde toda una historia detrás. ¿Por qué en un país sí se guarda agua y en el otro no? Imagina una mañana cualquiera en una ciudad mexicana. Alguien abre la llave esperando bañarse, pero el agua no sale o llega con muy poca presión. Entonces sube a la azotea, revisa el tinaco y respira tranquilo porque todavía hay reserva. Esa escena cotidiana es tan normal que casi nadie la cuestiona. Pero si llevas esa misma situación a Estados Unidos, resultaría extraña, incluso alarmante. ¿Por qué en un lugar se asume que el agua puede fallar y en el otro se da por hecho que siempre estará disponible? La diferencia no empieza en las casas, sino mucho antes, en la forma en que cada país construyó su infraestructura. En Estados Unidos, desde hace décadas, se invirtió de manera masiva en redes de agua potable con presión constante, diseñadas para funcionar las 24 horas sin interrupciones. En México, aunque también existen sistemas de distribución, estos no siempre logran mantener un flujo continuo en todas las zonas. ¿Te habías preguntado alguna vez qué tan confiable es el sistema del que depende algo tan básico como abrir la llave? Pero no se trata solo de dinero o desarrollo. Hay ciudades en México donde sí hay suministro constante, y aún así muchas casas tienen tinaco. Esto nos lleva a otra idea interesante, la cultura del por si acaso. En México, almacenar agua no es solo una solución técnica, es una costumbre profundamente arraigada. Es una forma de prevenir, de anticiparse a posibles fallas. En Estados Unidos, en cambio, la cultura tiende a confiar más en que los sistemas funcionarán como deben. ¿Cuál de las dos mentalidades te parece más práctica? Ahora piensa en cómo crecen las ciudades. En México, muchas zonas urbanas se expandieron rápidamente, a veces sin planificación completa de servicios. Colonias enteras surgieron antes de tener infraestructura sólida, y el almacenamiento de agua se volvió una necesidad. En Estados Unidos, el crecimiento urbano suele estar más regulado, con servicios instalados antes de que las viviendas se ocupen. Esa diferencia en el orden de desarrollo cambia completamente la relación con el agua. También hay un tema de presión, no solo en el sentido social, sino literal. En muchas zonas de México, la presión del agua no es suficiente para subir a los pisos más altos. Por eso, se necesita un tinaco o una cisterna con bomba. En Estados Unidos, los sistemas están diseñados para mantener presión constante, incluso en edificios de varios niveles. Esto hace que el almacenamiento doméstico sea innecesario. Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema falla? Porque aquí viene algo interesante. En Estados Unidos, cuando hay una falla en el suministro, el impacto es inmediato. No hay reserva en casa, no hay plan B. En México, aunque el sistema falle, muchas familias tienen agua almacenada para días. Es como una diferencia entre depender completamente del sistema o tener cierta autonomía. ¿Cuál crees que da más tranquilidad en el día a día? Otro punto clave es el clima. México tiene regiones donde el acceso al agua puede ser irregular debido a sequías o distribución desigual. En esos lugares, almacenar agua es casi obligatorio. En Estados Unidos, aunque también hay zonas secas, la infraestructura suele compensar esas condiciones. Sin embargo, en estados como California, donde la sequía es frecuente, el tema del agua empieza a parecerse más al de México. ¿Será que esta diferencia no es tan absoluta como parece? La economía también juega su papel. Instalar un sistema de tinaco o cisterna en México es relativamente accesible y común en la construcción de viviendas. En Estados Unidos, adaptar una casa para almacenar agua no es habitual y puede resultar costoso o innecesario según sus estándares. Esto crea dos modelos completamente distintos de cómo se concibe el acceso al agua en el hogar. Pero más allá de lo técnico, hay algo casi invisible que marca la diferencia: la experiencia colectiva. En México, muchas personas han vivido cortes de agua, baja presión o días sin suministro. Esa memoria genera hábitos. En Estados Unidos,
La mayoría de la población no ha tenido que enfrentar esas situaciones de forma constante, y eso cambia completamente la forma en que se percibe algo tan básico como abrir una llave. Ahora bien, no todo es blanco o negro. Hay zonas en Estados Unidos donde sí existen sistemas de almacenamiento, especialmente en áreas rurales o en viviendas autosuficientes. Y en México, hay desarrollos modernos donde el agua nunca falla. Sin embargo, la imagen general sigue siendo clara. Tinacos en un país, confianza en la red en el otro. ¿Te habías dado cuenta de lo profundo que es este contraste? Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque esta diferencia no solo habla de agua, habla de infraestructura, de cultura, de confianza en el sistema y hasta de cómo cada sociedad se prepara para lo inesperado. Lo que parece un simple tanque en una azotea, en realidad es una pista de algo mucho más grande. Pero entonces surge una pregunta clave que cambia toda la perspectiva. ¿Qué pasaría si el sistema de uno de estos países empezara a fallar como el del otro? ¿Quién estaría realmente mejor preparado? Ahora imagina un escenario inesperado, una falla en el sistema de agua en una ciudad de Estados Unidos. No algo común, pero tampoco imposible. Una tormenta fuerte, una tubería principal dañada o un problema eléctrico en las plantas de bombeo. De pronto, miles de casas se quedan sin agua al mismo tiempo. No hay tinacos, no hay reservas, no hay margen de espera. La vida cotidiana se detiene de golpe. ¿Te imaginas depender totalmente de algo que cuando falla te deja sin alternativas? En México, ese mismo escenario se vive de forma distinta. Los cortes de agua no siempre son noticia, porque forman parte de la realidad de muchas ciudades. Hay zonas donde el suministro llega solo ciertas horas del día, o incluso algunos días a la semana. Por eso, almacenar agua no es una reacción, es una rutina. Las familias se organizan, llenan sus tinacos, calculan su consumo. No es ideal, pero es funcional. ¿Crees que vivir con esa previsión constante cambia la forma de valorar el agua? Esta diferencia revela algo importante. En Estados Unidos, el sistema está diseñado para no fallar. En México, el sistema asume que puede fallar. Y ese pequeño matiz cambia todo. Uno apuesta por la eficiencia continua, el otro por la adaptación. Ninguno es perfecto, pero ambos responden a contextos distintos. Lo interesante es cómo estas decisiones afectan la vida diaria sin que muchas veces seamos conscientes de ello. Pensemos ahora en el consumo. En Estados Unidos, al haber agua constante, el uso tiende a ser más despreocupado. Regaderas largas, jardines amplios que se riegan automáticamente, electrodomésticos que consumen grandes cantidades de agua. En México, aunque también hay consumo elevado en ciertos sectores, muchas familias desarrollan hábitos más moderados, en parte por la incertidumbre del suministro. ¿Hasta qué punto crees que la disponibilidad influye en cómo usamos los recursos? Otro elemento clave es la calidad del agua. En Estados Unidos, el agua del grifo es potable en la mayoría de las zonas, lo que elimina la necesidad de almacenamiento para consumo humano. En México, aunque hay ciudades donde el agua es técnicamente potable, muchas personas prefieren no beberla directamente. Esto genera otro tipo de almacenamiento: garrafones, filtros, sistemas adicionales. Es decir, no solo se guarda agua por cantidad, sino también por calidad. Y aquí aparece un contraste interesante. En Estados Unidos, la confianza está en el sistema público. En México, muchas veces la confianza está en las soluciones individuales. Tinacos, bombas, filtros, garrafones. Cada hogar se convierte en una pequeña unidad de gestión del agua. Esto puede parecer menos eficiente, pero también ofrece cierto grado de independencia. ¿Cuál crees que es más seguro a largo plazo? También hay que hablar de las normas de construcción. En México es común que las casas se diseñen desde el inicio con espacio para tinaco o cisterna. Es parte del estándar. En Estados Unidos eso simplemente no existe en la mayoría de las viviendas. Las casas están pensadas para conectarse directamente a la red pública sin intermediarios. Esta diferencia arquitectónica refuerza aún más la distancia entre ambos modelos. Sin embargo, hay algo que empieza a cambiar poco a poco. En algunas zonas de Estados Unidos, especialmente donde hay problemas de sequía o desastres naturales, se empieza a hablar más de resiliencia doméstica. Sistemas de captación de agua de lluvia,
almacenamiento alternativo, incluso preparaciones para emergencias. Es decir, una idea que en México es cotidiana comienza a ganar relevancia en ciertos contextos estadounidenses. ¿Será que ambos modelos empiezan a acercarse? En México, por otro lado, también hay avances. Nuevos desarrollos urbanos, mejor infraestructura en algunas ciudades, sistemas más modernos de distribución. Hay lugares donde el agua ya no falla como antes. Y aún así, los tinacos siguen presentes, porque cuando un hábito se vuelve parte de la cultura, no desaparece fácilmente. Se queda, incluso cuando ya no es estrictamente necesario. Pero no todo es ventaja en almacenar agua. También hay retos. Los tinacos requieren mantenimiento, limpieza, cuidado para evitar contaminación. Si no se manejan bien, pueden afectar la calidad del agua. En Estados Unidos, al depender de un sistema centralizado, ese mantenimiento recae en las autoridades y empresas de servicio. Esto libera al usuario de esa responsabilidad directa. ¿Prefieres tener control o delegarlo? Ahora volvamos a la vida diaria. En una casa mexicana, el nivel del tinaco puede ser motivo de conversación. Hay que llenarlo. Ya se está acabando. No gastes tanta agua. En Estados Unidos, ese tipo de preocupación simplemente no existe en la mayoría de los hogares. El agua es invisible hasta que deja de estar. Y esa invisibilidad cambia completamente la relación con el recurso. Lo más curioso es que ambas formas de vivir el agua parecen normales para quienes crecen en ellas. Para un mexicano, tener un tinaco es tan natural como tener una puerta. Para un estadounidense, sería algo extraño, incluso innecesario. Y ahí es donde se revela algo profundo. No solo es infraestructura, es percepción, es costumbre, es forma de vida. Pero aún falta una pieza clave para entender todo esto. Una que tiene que ver con decisiones históricas, inversión pública y prioridades nacionales que marcaron el rumbo de ambos países durante décadas. Y cuando la descubres, empiezas a entender que el tinaco en la azotea no es casualidad. Para entender realmente por qué en México se guarda agua y en Estados Unidos no, hay que mirar hacia atrás, mucho más atrás de lo que parece necesario. No es una decisión reciente, ni una simple diferencia cultural moderna. Es el resultado de décadas, incluso siglos, de cómo cada país decidió construir sus ciudades, invertir en sus servicios y priorizar lo básico. Porque el acceso al agua, aunque hoy parece automático, fue en su momento una de las decisiones más importantes en el desarrollo de cualquier sociedad. En Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una enorme expansión urbana planificada. Nuevas ciudades, suburbios, carreteras y, muy importante, infraestructura hidráulica. El gobierno invirtió cantidades enormes en sistemas de agua potable y drenaje, diseñados para soportar el crecimiento poblacional. La idea era clara: garantizar servicios continuos para todos los ciudadanos. Ese enfoque creó una base sólida que todavía hoy define cómo funciona el suministro. En México, el crecimiento fue distinto. Muchas ciudades crecieron de manera acelerada y en muchos casos desordenada. La migración del campo a la ciudad hizo que colonias enteras aparecieran en poco tiempo, a veces sin servicios completos desde el inicio. El agua llegaba después, cuando era posible, no necesariamente cuando era necesario. Y ahí es donde empieza a formarse la necesidad de adaptarse, de buscar soluciones dentro del hogar. Pero no se trata solo de crecimiento rápido. También hay diferencias en la inversión pública. Estados Unidos ha destinado históricamente más recursos per cápita a infraestructura básica, incluyendo el agua. Esto permitió mantener, reparar y modernizar los sistemas constantemente. En México, aunque también ha habido inversión, muchas veces no ha sido suficiente para cubrir la demanda creciente o para mantener en óptimas condiciones las redes existentes. ¿Qué pasa cuando un sistema envejece más rápido de lo que se renueva? Aquí aparece otro factor importante: las pérdidas de agua. En muchas ciudades mexicanas, una gran cantidad del agua se pierde en fugas antes de llegar a las casas. Tuberías antiguas, mantenimiento insuficiente, conexiones irregulares. Todo esto reduce la eficiencia del sistema. En Estados Unidos, aunque también existen pérdidas, el control y la reparación suelen ser más constantes. Esto ayuda a mantener un suministro más estable y predecible. Ahora pensemos en la geografía.
México tiene una distribución del agua muy desigual. Hay regiones con abundancia y otras con escasez extrema. Llevar agua a ciertas zonas implica grandes desafíos técnicos y económicos. En Estados Unidos, aunque también hay contrastes, la infraestructura ha logrado compensar muchas de esas diferencias. Grandes presas, acueductos y sistemas de bombeo permiten trasladar agua a largas distancias. Pero, ¿hasta qué punto ese modelo es sostenible? Y aquí es donde la historia se conecta con el presente, porque muchos de los sistemas en Estados Unidos fueron construidos hace décadas y ahora enfrentan el reto del envejecimiento. Tuberías antiguas, necesidad de modernización, costos elevados de mantenimiento. Es decir, el sistema que hoy parece tan confiable también tiene sus propios desafíos. La diferencia es que estos problemas aún no se reflejan de forma cotidiana en la mayoría de los hogares. En México, en cambio, esos desafíos son visibles todos los días. El tinaco en la azotea es, en cierto modo, una respuesta directa a esas limitaciones. No es solo una solución práctica, es una señal de cómo las personas han aprendido a convivir con un sistema imperfecto. Y lo más interesante es que funciona. No elimina el problema, pero lo hace manejable. También hay un componente político. Las decisiones sobre el agua no solo son técnicas, también son políticas. ¿Dónde se invierte? ¿Qué zonas se priorizan? ¿Cómo se gestionan los recursos? En ambos países, estas decisiones han moldeado el acceso al agua de maneras distintas. En Estados Unidos, la presión por mantener servicios de calidad ha sido constante. En México, la realidad ha sido más desigual, con avances importantes en algunas zonas y rezagos en otras. Pero hay algo más sutil que pocas veces se menciona: la percepción del riesgo. En México existe una conciencia más presente de que el agua puede faltar. Esa idea influye en el comportamiento diario, en la forma de construir, en las decisiones del hogar. En Estados Unidos, esa percepción es mucho menor. El sistema ha sido tan confiable que la posibilidad de falla casi no forma parte del pensamiento cotidiano. Sin embargo, el mundo está cambiando. El cambio climático, el crecimiento urbano y la presión sobre los recursos están poniendo a prueba todos los sistemas, incluso los más avanzados. Sequías más intensas, eventos extremos, aumento en la demanda. Todo esto empieza a cuestionar la idea de que el suministro puede ser siempre constante y seguro. Y aquí surge una reflexión interesante. ¿Y si el modelo de depender completamente del sistema centralizado ya no es suficiente? ¿Y si la idea de tener reservas en casa, como en México, empieza a tener sentido en más lugares del mundo? Lo que antes parecía una señal de carencia podría convertirse en una estrategia de resiliencia. Porque al final, el tinaco no es solo un objeto. Es una respuesta a una historia, a una forma de crecer, a una manera de enfrentar la incertidumbre. Y entender eso cambia completamente la forma en que vemos algo tan cotidiano. Pero aún hay un ángulo que falta explorar, uno que tiene que ver con la vida diaria, con pequeñas acciones que revelan diferencias profundas entre ambos países. Imagínate dos escenas paralelas, una en México y otra en Estados Unidos, a la misma hora de la mañana. En México, alguien abre la regadera con cierta cautela, esperando que la presión sea suficiente, ajustando el flujo casi de manera instintiva. En Estados Unidos, alguien hace exactamente lo mismo, pero sin pensarlo, sin dudar, sin siquiera considerar que algo podría fallar. Esa pequeña diferencia, casi imperceptible, revela una relación completamente distinta con el agua. En muchas casas mexicanas, el agua no solo se usa, se administra. Se piensa cuándo lavar la ropa, cuándo llenar el tinaco, cuánto tiempo durar en la ducha. Hay una especie de cálculo constante, a veces inconsciente, que guía el consumo diario. No es necesariamente una restricción estricta, pero sí una conciencia presente. En Estados Unidos ese cálculo rara vez existe. El agua está ahí, disponible, constante, y eso cambia completamente la experiencia cotidiana. Ahora observa algo interesante. En México es común escuchar frases como "no gastes tanta agua" o "ya se está acabando el tinaco". Son expresiones que forman parte del lenguaje diario, casi como recordatorios automáticos. En Estados Unidos,
esas frases no tienen el mismo peso porque la situación que las origina casi no ocurre. El lenguaje, sin darnos cuenta, también refleja la infraestructura. Pero hay otro detalle que suele pasar desapercibido: el sonido. En muchas casas mexicanas se escucha la bomba de agua activarse, el tinaco llenándose, el flujo cambiando. Son sonidos que indican movimiento, gestión, almacenamiento. En Estados Unidos el sistema es silencioso, invisible. El agua simplemente aparece cuando se necesita. ¿Te habías fijado en cómo incluso el sonido puede contar esta historia? También está el tema del espacio. En México, las azoteas no solo sirven para tender ropa o colocar antenas, también albergan tinacos. Son parte del paisaje urbano. Si miras cualquier colonia desde arriba, los verás repetirse una y otra vez. En Estados Unidos las azoteas están limpias, sin estos elementos. La infraestructura está oculta, bajo tierra, lejos de la vista. Es una diferencia visual que dice mucho sin necesidad de palabras. En el día a día, esto también influye en la tranquilidad. En México, muchas personas desarrollan una especie de alerta suave: revisar si hay agua, asegurarse de que el tinaco esté lleno, anticiparse a posibles cortes. No es una preocupación constante, pero sí una presencia ocasional. En Estados Unidos, esa preocupación prácticamente no existe. El sistema ha eliminado esa incertidumbre del pensamiento diario. Sin embargo, esa tranquilidad tiene un costo invisible: la dependencia total. Cuando todo funciona bien, es perfecto, pero cuando algo falla, no hay margen de maniobra. En México, el almacenamiento ofrece una especie de colchón, una pequeña independencia frente al sistema. No es ideal depender de eso, pero en momentos críticos marca la diferencia. ¿Prefieres vivir sin preocuparte o tener un plan por si algo falla? Otro aspecto interesante es cómo se enseña el uso del agua desde pequeños. En México, muchos niños crecen escuchando sobre la importancia de no desperdiciar, de cuidar el agua porque puede faltar. En Estados Unidos, aunque también se promueve el cuidado ambiental, la experiencia directa de escasez es mucho menos común, y eso influye en la forma en que cada generación entiende el recurso. Incluso las rutinas cambian. En algunas zonas de México, las personas se adaptan a horarios específicos de suministro. Se bañan temprano, almacenan agua en ciertos momentos del día, organizan sus actividades alrededor de la disponibilidad. En Estados Unidos, esas limitaciones no forman parte de la rutina. El tiempo se organiza sin tener que considerar el agua como un factor. Pero aquí viene algo curioso. Cuando un estadounidense visita México por primera vez y ve un tinaco, suele preguntarse para qué sirve. Y cuando un mexicano visita Estados Unidos y no lo ve, puede preguntarse cómo es posible que no lo necesiten. Ambos reaccionan desde su propia normalidad, desde lo que siempre han conocido. Y ahí es donde se evidencia lo relativo que puede ser lo normal. A pesar de todas estas diferencias, hay algo en común. En ambos países, el agua es esencial y se da por hecho hasta que falta. Esa es quizá la mayor coincidencia. No importa el sistema, la cultura o la infraestructura, todos dependen de algo que muchas veces solo valoran cuando deja de estar disponible. Y justo en ese punto es donde la comparación se vuelve más profunda, porque nos obliga a cuestionar no solo cómo funciona cada sistema, sino cuál podría ser más adecuado en un futuro donde el agua será cada vez más valiosa. Porque lo que hoy parece una simple diferencia entre tinacos y tuberías podría convertirse en una pista sobre cómo deberían adaptarse las ciudades del mañana. Ahora pensemos en el futuro, pero no como algo lejano, sino como algo que ya está empezando a suceder. En distintas partes del mundo, el agua comienza a convertirse en un recurso cada vez más presionado. Sequías más largas, ciudades más grandes, mayor demanda. Y en ese contexto, las diferencias entre México y Estados Unidos dejan de ser solo curiosidades para convertirse en posibles pistas de adaptación. Lo que antes parecía una desventaja podría empezar a verse de otra manera. En Estados Unidos ya hay señales de cambio. Estados como California, Arizona o Nevada enfrentan periodos de sequía cada vez más intensos. Las autoridades han comenzado a imponer restricciones, incentivar el ahorro y replantear el uso del agua en hogares y ciudades. De pronto,
Algo que antes no formaba parte de la vida diaria, pensar en el agua, empieza a volverse relevante. ¿Te imaginas que en el futuro almacenar agua en casa deje de parecer extraño? En México, por otro lado, esa adaptación ya existe desde hace tiempo, no porque haya sido una elección ideal, sino porque fue necesaria. El tinaco, la cisterna, la cultura del por si acaso, son, en cierto modo, formas de resiliencia. Y en un mundo donde los sistemas pueden volverse más inestables, esa resiliencia cobra un nuevo valor. Lo que antes se veía como una solución a un problema local, podría convertirse en una referencia más amplia. Pero esto no significa que un modelo sea mejor que el otro. El sistema estadounidense sigue siendo altamente eficiente cuando funciona correctamente. Proporciona comodidad, estabilidad y calidad en el servicio. El modelo mexicano, en cambio, ofrece flexibilidad y capacidad de adaptación. Son dos enfoques distintos frente a una misma necesidad básica. Y la gran pregunta es, ¿cuál será más útil en un futuro incierto? También entra en juego la tecnología. Hoy existen sistemas más avanzados de captación de agua de lluvia, reciclaje doméstico, sensores de consumo y almacenamiento inteligente. Tanto en México como en Estados Unidos, estas soluciones comienzan a aparecer, aunque con enfoques diferentes. En Estados Unidos como mejoras al sistema existente. En México como extensiones de una lógica que ya estaba presente. No depender completamente de una sola fuente. Otro punto importante es el costo. Mantener infraestructuras gigantescas, como las de Estados Unidos, requiere inversiones constantes y muy elevadas. Reparar tuberías, modernizar plantas, garantizar presión y calidad. En México, aunque también hay costos, parte de la carga se distribuye hacia los hogares, que invierten en sus propios sistemas de almacenamiento. Son dos formas distintas de repartir la responsabilidad. ¿Cuál crees que es más sostenible a largo plazo? Y hay algo más que empieza a tomar relevancia: la conciencia ambiental. En ambos países, cada vez más personas se preguntan cómo usar mejor el agua, cómo desperdiciar menos, cómo adaptarse a un entorno cambiante. Sin embargo, la experiencia previa marca una diferencia. En México, esa conciencia muchas veces nace de la necesidad. En Estados Unidos, comienza a surgir desde la prevención, dos caminos distintos hacia una misma preocupación. Ahora imagina una ciudad del futuro. Tal vez no completamente dependiente de una red central, pero tampoco totalmente fragmentada. Un modelo híbrido, donde exista un suministro constante, pero también sistemas de respaldo en cada hogar o edificio, donde la tecnología permita gestionar mejor el consumo y anticipar problemas. En ese escenario, las diferencias entre México y Estados Unidos podrían empezar a mezclarse. De hecho, ya hay ejemplos de esto. Edificios modernos que almacenan agua, sistemas de reutilización en viviendas, regulaciones que fomentan la eficiencia. Poco a poco, la idea de que el agua siempre estará disponible sin interrupciones empieza a cuestionarse. Y con ello, también cambia la forma en que las personas se relacionan con este recurso. Al final, esta comparación entre México y Estados Unidos no es solo sobre agua, es sobre cómo las sociedades enfrentan lo incierto, cómo construyen sus sistemas y cómo las personas se adaptan a ellos. Es una historia de decisiones, de contextos y de formas de vivir. Si este tema te hizo ver algo que antes dabas por hecho, compártelo con alguien que viva en otro país, porque seguro verá el agua de forma distinta. Y si te interesan estas comparaciones que revelan detalles ocultos entre México y Estados Unidos, suscríbete al canal, porque aquí analizamos cosas cotidianas que en realidad dicen mucho más de lo que parecen. Y antes de que te vayas, dime en los comentarios, ¿tú confiarías totalmente en el sistema o preferirías tener tu propia reserva de agua en casa? Tu respuesta puede ser más importante de lo que crees. Porque en el próximo video vamos a hablar de algo que todos usamos todos los días, pero que funciona completamente diferente entre ambos países, y casi nadie se da cuenta hasta que lo vive. Una diferencia silenciosa que puede cambiar tu rutina desde el primer día, y cuando la descubras, probablemente vuelvas a mirar tu propia casa con otros ojos. ¿Te lo habías imaginado? Hasta la próxima.